¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a revisar los titulares de esta jornada. Las autoridades diplomáticas de Cuba y México ofrecieron detalles para lo que será la exposición de comercio de inversiones entre ambos países. En contexto, vamos a revisar las propuestas que surgen en torno al impuesto unitario que debe aplicarse a empresas multinacionales. Y Francia anuncia medidas para las empresas ante la amenaza del coronavirus. Vamos a comenzar de inmediato con esta información y es que en la Ciudad de México albergará del 4 al 6 de marzo la exposición de comercio e inversiones Cuba en México 2020. Las autoridades diplomáticas de ambos gobiernos adelantaron ya los detalles sobre este importante evento y queremos compartirlo con todos ustedes a continuación. La exposición de comercio e inversiones Cuba en México 2020 servirá para que unas 70 empresas cubanas muestren su oferta exportable y las amplias posibilidades que existen en la isla para estrechar vínculos comerciales. En este contexto, diplomáticos de la mayor de las Antillas informaron sobre la certeza jurídica que brinda el gobierno cubano para quienes deseen invertir su capital. El intercambio comercial entre Cuba y México ha oscilado en los últimos años en alrededor de los $500 millones, un poquito más, un poquito menos, pero el 90% del intercambio son exportaciones mexicanas a Cuba. Una presentación importante del sector de la salud donde van a intervenir las empresas de Biocuba Pharma, es decir, el sector médico, farmacéutico y biotecnológico. La Biofan también, otro gran grupo empresarial de Cuba para el tema de la salud animal y vegetal. La relación política entre ambos países ha sido histórica. México es el sexto socio comercial de Cuba en el ámbito mundial y el segundo en América Latina. Además de los sectores farmacéutico y epidemiológico, estarán representantes del turismo y la cultura. En este momento estoy platicando con Sara Marta de cuántas empresas hacen comercio y algunas inversiones en Cuba, son alrededor de 200. Yo hablaba de 120, pero dice que son 200 y no lo dudo. Y hay 40 que tienen sucursales. Cuando dicen sucursales son aquellas que hemos tenido más tiempo de estar con Cuba. Y pese al bloqueo de Estados Unidos, Cuba logró inaugurar en el transcurso del 2019 habitaciones para la industria turística. De acuerdo a las autoridades del Ministerio de Turismo cubano, el país logró una meta de casi 3.000 habitaciones con la apertura de varios hoteles en 2019. Esta información se divulgó en una reunión de trabajo anual del ministerio que contó con la participación del presidente Miguel Díaz-Canel. Las medidas criminales de Washington contra la isla a través del título tercero de la ley Helms-Burton interrumpieron negocios priorizados para el turismo. En 2019, Cuba fue visitada por 4.275.000 turistas, un decrecimiento de 9.26% respecto a 2018. Y en Colombia, un reciente sondeo realizado por la encuestadora Gallup Poll indica que 71% de los colombianos rechaza la gestión del presidente Iván Duque. De acuerdo con el sondeo, la aprobación gubernamental del mandatario fue de 23%, un punto por debajo del último sondeo que fue realizado en diciembre de 2019. Con ello, el índice de Duque llega al nivel más alto de desaprobación desde que asumió la presidencia en agosto de 2018. Dentro de los problemas que refieren los colombianos, la encuesta reveló que la inseguridad es lo que más le está preocupando, junto con el medio ambiente, el costo de la vida y la corrupción, y también a esto se suma el desempleo. También se midió la gestión de las autoridades regionales
quedando Elsa Noguera del Atlántico con la mayor aprobación con el 80%, mientras que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, obtuvo 67%. Y hablamos ahora de Panamá. Un grupo de inversionistas presentaron a la autoridad marítima de este país centroamericano una propuesta para realizar un estudio para un puerto gasífero. Inversionistas europeos proponen realizar un estudio de factibilidad, todo esto para construir el puerto en el sector Bacamonte. Esto está ubicado en la provincia de Panamá Oeste. El asesor de la autoridad marítima panameña en el departamento, Tomás Douglas, mostró interés por parte del país para ejecutar dicho proyecto. Él considera además que se trata de un negocio que se quiere hacer tanto portuario como para gas de diferentes tamaños y a la vez hacer uno para producir electricidad mediante el recurso gasífero eléctrica. Y aunque el brote del coronavirus no se ha confirmado en Chile, el gobierno de este país estableció ya tarifas topes para las pruebas que generan polémica. Los precios máximos para las pruebas se fijaron en 20.000 pesos chilenos. Esto equivale a $24.45. El titular de salud, Jaime Mañalich, justificó la medida como una manera de evitar el abuso de los centros médicos privados, pues para el Estado de Chile el monto es de 12.000 pesos, unos $14.7 por examen. Las autoridades sanitarias detallan que la prueba será gratuita para quienes formen parte del Fondo Nacional de Salud y hayan realizado la prueba en un hospital público. También para quienes pertenezcan a los grupos A y B. Esto quiere decir que son personas de recursos carentes, con subsidio familiar o con ingresos mensuales menores a $306. También será libre de costo para la población mayor de 60 años y ya en redes sociales los usuarios están recalcando el peligro que implica el pago, que aquellos no puedan realizarlo y que podrían ser un foco de transmisión de la enfermedad por negligencia del gobierno. El impuesto unitario para las empresas multinacionales es nuestro tema que estaremos abordando al regreso de esta primera pausa. El monto de las riquezas en los denominados paraísos fiscales sigue creciendo, mientras que las empresas multinacionales están recurriendo a diversas estrategias para evadir los tributos. Y frente al entramado financiero comienzan a surgir propuestas para evitar la desviación de los capitales. Vamos a ver de cuánto capital estamos hablando. En el año 2012, la cadena por la justicia fiscal estimaba la existencia de $31 billones en activos financieros en paraísos fiscales, es decir, un tercio del Producto Interno Bruto mundial. De acuerdo al CELAC, la pérdida de impuestos por las riquezas ocultas alcanzaba los $200.000 millones al año. Asimismo, hasta 2017, de los $12 billones en inversión extranjera directa en todo el mundo, 40% era ficticio, porque pasaban por empresas fantasmas domiciliadas en un paraíso fiscal. En dicho proceso, el CELAC afirma que existen 4 grandes consultoras que promueven la evasión fiscal: Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers y KPMG. Develaciones de los acuerdos de Luxemburgo en el año 2014 confirmaron que las corporaciones forjaban tratos en secreto con el Gran Ducado Europeo para facilitar que cientos de empresas transnacionales escaparan de la tributación y se refugiaran en esa guarida fiscal. De hecho, en el año 2009, Ernst & Young asesoró a la empresa Disney para que creara compañías subsidiarias luxemburguesas y así poder tributar millones de dólares a tasas inferiores al 1%.
Bien, y por otra parte, el gobierno de España creó recientemente un impuesto sobre los beneficios de los gigantes digitales. El nuevo gravamen tasará en 3% los beneficios generados por ciertas actividades como la publicidad en línea, las plataformas de venta de bienes y servicios o la venta de datos recogidos a partir de las informaciones aportadas por los usuarios. Asimismo, se aplicará solo a las compañías con al menos 750 millones de euros de facturación anual en el mundo o 3 millones de euros solamente en España. El Estado español espera recaudar 968 millones de euros gracias a este nuevo impuesto, además de otros 850 millones por una tasa sobre las transacciones financieras. Sin embargo, el Ejecutivo retrasará su aplicación hasta finales de 2020 entre amenazas de Estados Unidos de represalias arancelarias. Y en medio de la fuga de capitales, de la evasión tributaria y también de los paraísos fiscales, han surgido propuestas para mejorar el sistema fiscal vigente. En el mes de julio de 2019, ministros de Economía de los países integrantes del G7, compuestos por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, dijeron haber alcanzado un acuerdo para gravar actividades digitales de los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook y Apple. El acuerdo prevé tributos a empresas tecnológicas incluso en aquellos países donde no tienen presencia física, en el marco de normas internacionales para tasar nuevos modelos de negocios. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, propuso al gobierno del Reino Unido gravar a grandes empresas tecnológicas con el 2% de sus ingresos, medidas que condujo a Estados Unidos a responder amenazando con aumentar aranceles a las exportaciones de los automóviles. El gobierno de Francia también acordó un impuesto similar a cambio del acuerdo de Estados Unidos de no imponer aranceles a las exportaciones francesas. El investigador británico Nicholas Chatson postula un instrumento financiero que puede acabar con las guaridas fiscales en caso de implantarse el impuesto unitario. Según el investigador, la clave estaría cuando una multinacional de un país invierte o vende en otro, pero grave sus ganancias en la nación anfitriona. Sin embargo, grandes empresas, ayudadas por grandes firmas de contabilidad, trampean el sistema absorbiendo artificialmente sus ganancias en paraísos fiscales, donde no pagan impuestos. Una investigación de Tax Watch calculó que 5 grandes empresas tecnológicas, Apple, Google, Facebook, Cisco y Microsoft, obtuvieron una ganancia estimada de 30.000 millones de libras esterlinas de clientes del Reino Unido entre 2012 y 2017, pero transfirieron la mayoría de estas ganancias a otros países, pagando solo 933 millones en impuestos del Reino Unido, entre ellos una tasa de aproximadamente 3%. Sobre este último punto, Nicholas Chatson, él es investigador británico, asegura que una nueva herramienta financiera como el impuesto unitario podría acabar con las guaridas fiscales en caso de implementarse. En la siguiente historia le vamos a explicar su planteamiento. Nicholas Chatson, investigador británico, señala que hay una forma fundamentalmente diferente de imponer impuestos a las multinacionales que podrían eliminar a los paraísos fiscales. Se trata del impuesto unitario, que divide las ganancias globales totales de una multinacional entre cada país donde opera, utilizando una fórmula basada en la sustancia económica real. Dicha fórmula es el número de empleados y el tamaño de las ventas, la facturación y los activos físicos en cada lugar, dando cabida a que cada país pueda gravar su porción a la tasa que desee. Chatson acota que el impuesto unitario tiene complicaciones, sobre todo porque hay muchas formas de establecer la fórmula, pero asegura que es la única base racional para el impuesto corporativo global moderno. Hasta el año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, influenciada por las empresas multinacionales, trataba las propuestas de impuesto unitario con desprecio y miedo. Tal situación produjo un documento de consulta en 2019 que por primera vez adoptó el impuesto unitario como una posible solución. Hacemos un alto en las informaciones. Al regreso hablamos del impacto del coronavirus en Francia.
ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, considera que el coronavirus un caso de fuerza mayor para las empresas del país. Le Maire indicó que las compañías que trabajan para el gobierno no serán penalizadas en caso de demoras en sus entregas. También anunció la posibilidad de recurrir a la actividad parcial y a la distribución de cargas sociales y fiscales para las empresas que realmente lo estén necesitando. Con respecto al impacto económico del coronavirus, Le Maire dijo que Francia tiene que intercambiar información a nivel de la zona euro y de Europa para poder dar una respuesta inmediata. En cuanto al crecimiento económico de la nación de este año, el funcionario francés recordó que recientemente había dado solo una cifra de 0.1 puntos de incremento menos, basándose en la epidemia del coronavirus limitada a China, pero Le Maire reconoció que la cifra podría ser mayor dependiendo de la evolución de esta enfermedad. Y pese a que el coronavirus amenaza con afectar la producción en las industrias francesas, esta epidemia no logra tocar los ingresos que registró el Canal de Suez. De acuerdo con Osama Rabie, presidente de la referida vía marítima, los ingresos por las cuotas de tránsito a través del referido canal en Egipto alcanzaron los 5.800 millones de dólares durante el año fiscal 2018-19. Tal monto significa un aumento de 5.4%. También informó que la nueva rama del canal redujo el tiempo de paso de 22 a solo 11 horas. Además, aseguró que el nuevo coronavirus no ha ocasionado perjuicios al funcionamiento de la vía interoceánica, a pesar de que el 13% del comercio exterior de China pasa por el referido canal. Y el fabricante alemán de automóviles Volkswagen pagará 830 millones de euros a clientes alemanes que fueron afectados por la manipulación de motores diésel, caso puntual Dieselgate. Según un comunicado de la Federación de Organizaciones Alemanas de Consumidores, las indemnizaciones beneficiarán a unos 4.000 clientes y oscilarán entre los 1.350 y 6.257 euros, según el modelo y el año de compra del vehículo. Aquí es importante recordar que el escándalo del Dieselgate se remonta a septiembre de 2015, cuando el grupo alemán confesó haber equipado con motores diésel trucados a 11 millones de vehículos en todo el mundo, generando así una verdadera conmoción en la industria automovilística alemana. Los demandantes pueden reclamar a Volkswagen un promedio del 15% del precio de compra original, dependiendo del tipo de vehículo y su antigüedad. Por lo tanto, los consumidores pueden esperar recibir entre 1.350 y 6.257 euros. El gobierno de Luxemburgo anunció la gratuidad del transporte público del país. La medida entrará en vigor el próximo 29 de febrero. Beneficiará al 40% de los hogares del Gran Ducado que se utilizan en el transporte público y que ahorrarán unos 100 euros al año, según el Ministerio Luxemburgués de Movilidad. Asimismo, informó que las máquinas expendedoras de billetes registrarán gradualmente, pero los puntos de venta seguirán en las estaciones de trenes para la venta de boletos internacionales que tendrán en cuenta la gratuidad en Luxemburgo. Las autoridades agregan que los ingresos generados por la venta de los billetes y de los abonos se elevarán a 41 millones de euros anuales, que representan 8% del costo anual del transporte público y que se financiará ahora por los impuestos. Las reservas de divisas de la India registraron un incremento en la semana pasada. Datos difundidos por el Banco de la Reserva de la India develan que estas reservas de la moneda del país alcanzaron un nuevo máximo histórico de 476.120 millones de dólares durante la semana pasada. Este aumento por 22ª semana consecutiva estuvo marcado por un alza en el valor de las tenencias del oro, subiendo 539 millones de dólares para colocarse en 29.660 millones de dólares. Vamos de inmediato a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes. La relación de intermedio de Texas WTI marca 44.78 dólares el barril y pierde 3.99%.
Tenemos ahora la referencia de Brent, que se ubica en $50.49 y pierde 2.06%. El crudo venezolano, 313.57 yuanes y tiene una baja de 19.22 yuanes al cierre de esta semana. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. Feliz fin de semana para todos. Hasta la próxima.